Buenas tardes, compañeros. El tema que vamos a tocar el día de hoy es muy amplio, pero vamos a verlo, vamos a ver los aspectos más importantes, un resumen de lo que es la estabilidad y la conservación de los medicamentos. La estabilidad es una característica que va a impactar directamente sobre la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. Por lo tanto, es un factor que debemos considerar para llegar al efecto terapéutico que estamos buscando. Cualquiera de estos tres puntos, si se ve alterado, pues no vamos a llegar al objetivo terapéutico con el paciente. ¿Cuáles son los criterios para conservar los medicamentos? La norma oficial mexicana número 73 nos habla de estos criterios y bueno, estos son de acuerdo al fabricante. Para poder determinar los criterios de conservación se le hacen al medicamento algunos estudios que se llaman estudios de estabilidad. La estabilidad se define como la capacidad de un producto farmacéutico contenido en un sistema contenedor cierre de determinado material para mantener durante el tiempo de almacenamiento y uso las especificaciones de calidad establecidas. Aquí estamos hablando de cualquier forma farmacéutica y obviamente pues de cualquier principio activo. La fecha de caducidad es distinto. Esta se determina en base a los análisis de estabilidad. Esta fecha es la que precisa el momento límite supuesto en que un producto, en este caso el medicamento, aún se ajusta a las especificaciones siempre y cuando se haya almacenado correctamente. Esto es muy importante. Aquí en esta imagen que les puse como ejemplo está la fecha de caducidad marcada con el mes. Dice que se caduca en el mes de noviembre del 2015. La fecha, el día de la imagen que tomaba la imagen es del 4 de noviembre. Entonces la pregunta es, ¿aún sigue en buenas condiciones? ¿Aún es estable este medicamento? ¿Aún se lo puede tomar el paciente? La respuesta es sí. La fecha de caducidad se considera hasta el día último del mes que está marcado como límite, en este caso noviembre. Entonces, por lo tanto, este medicamento aún sigue siendo seguro. Los ensayos de estabilidad son aquellas pruebas que se efectúan para obtener la información sobre las condiciones en las que se debe procesar, almacenar la materia prima, el producto semi-elaborado o igual el producto terminado. Estas pruebas se hacen, tenemos algunas fallitas técnicas, permítanos. Estas pruebas, estos ensayos de estabilidad son de distintos tipos. Tenemos la estabilidad acelerada, que son estudios para aumentar la tasa de degradación química y de alteración física de un medicamento, en donde se somete a criterios de almacenamiento, a condiciones de almacenamiento extremos. Esto es a altas temperaturas y a una humedad también relativamente alta durante determinado tiempo. La estabilidad acelerada generalmente se hace al día cero que se fabricó el medicamento, al segundo mes, al cuarto mes y al sexto mes. Se va monitorizando el medicamento durante ese tiempo en las condiciones determinadas por el laboratorio, pero sí tienen que ser extremas. También la estabilidad, se efectúa ensayos de estabilidad a largo plazo y estos son
estudios que se hacen igual a determinadas condiciones de temperatura y humedad y generalmente duran un poquito más, es alrededor de 12 meses. Y por último, el ensayo de estabilidad en donde se evalúa la estabilidad ya en el medicamento cuando está en la estantería, se llama estabilidad en estantería, y aquí es cuando ya el medicamento se deja en el anaquel y se determina la vida útil del medicamento hasta la fecha de caducidad establecida. Hay factores que intervienen en esta estabilidad, desde el principio activo como tal, considerando en qué forma farmacéutica va a estar, se va a elaborar, las interacciones entre los componentes de la forma farmacéutica, estamos hablando de los excipientes, de los mismos componentes en sí del principio activo. También se va a evaluar el proceso de fabricación, esto es muy importante. Se va también a determinar el estudio dependiendo de la forma farmacéutica. No es lo mismo una prueba para una tableta, para una cápsula de gelatina dura, para un jarabe, para un inyectable, es distinto. Entonces también este factor interviene. También se determina el tipo de envase, el tipo de cierre y por supuesto las condiciones ambientales. Hay varios tipos de estabilidad. La estabilidad química, que es la que está dada por el principio activo en sí. La estabilidad física, que el medicamento se mantenga estable, que no tenga ningún cambio en su estructura, como aquí vemos una imagen en las cápsulas que vemos ahí. Hay un hundimiento. También la estabilidad biofarmacéutica, que aquí el medicamento tiene que ser farmacocinéticamente estable y también su farmacodinámica se tiene que mantener. Y por último, la estabilidad biológica, en donde se determina el crecimiento bacteriano en los medicamentos. No debe de existir crecimiento bacteriano, sobre todo en las formas farmacéuticas líquidas. Los factores que afectan a la estabilidad, pues como ya lo he mencionado, son los factores ambientales como la temperatura, la humedad, el oxígeno, la luz, el pH y también juega un papel importante el envase. Ahorita más adelante lo vamos a comentar. ¿De qué manera afecta la temperatura? La temperatura puede provenir de la radiación o del mismo medio ambiente. ¿Qué provoca la temperatura elevada? Generalmente lo que hace es acelerar los procesos de degradación. Al haber procesos de degradación, se generan sustancias que pueden llegar a ser tóxicas para el paciente, ¿sí? También afecta las características físico-químicas como tal del medicamento. Hay medicamentos que requieren una adecuada conservación y requieren de una temperatura establecida. Para esto hay un proceso que se le llama cadena de frío. Estoy hablando en la cadena de distribución, cuando el medicamento sale del laboratorio a las farmacias. A esta cadena de frío se le define como el proceso logístico de almacenamiento, manejo y distribución de medicamentos que asegura que estos conserven en todo momento dentro de los rangos de temperatura establecidos. No es lo mismo un supositorio que requiere de una temperatura más baja a una cápsula o una tableta, o los inyectables, en este caso las vacunas, que también es indispensable que se mantengan a una temperatura determinada. La humedad proviene puede provenir tanto del mismo proceso de fabricación como del medio ambiente. ¿Esta qué nos puede provocar? Nos provoca hidrólisis, reacciones químicas de hidrólisis, como vemos en esta imagen. Esta es una de ellas, en donde vemos la isoniazida, la estructura química de la isoniazida
se le suma el agua que proviene de la humedad, y tenemos dos compuestos, dos estructuras distintas. Se produce, mejor dicho, la hidracina, que es un componente altamente genotóxico. Entonces, es importante que tomemos estas consideraciones. También nos puede provocar reacciones químicas de oxidación, y también, obviamente, el crecimiento microbiano se va a provocar, o es más probable que crezcan bacterias en donde hay humedad, ¿sí? Bacterias o los hongos, que son los microorganismos que crecen muy fácilmente en un medio húmedo. El oxígeno viene del medio ambiente, también se intervienen aquí los metales pesados, y también la temperatura elevada nos ayuda a que, o interviene, mejor dicho, en que se dé esta reacción de oxidación. Los medicamentos que son más susceptibles a este tipo de reacciones son los esteroides y los antibióticos. Aquí se recomienda usar en la misma preparación, en la misma fabricación, antioxidantes para evitar la oxidación. La luz también puede provocar la degradación del principio activo, nos provoca cambios de color, sobre todo en las formas farmacéuticas líquidas. Y aquí pues, lo recomendable es usar envases ámbar o blister en el caso de que sea un sólido, también que sean de un color naranja para de alguna manera evitar que la luz llegue directamente al medicamento, al principio activo. Y por último el pH, que es también súper importante. El pH también nos conduce a mecanismos de degradación, es un factor que acelera los mecanismos de degradación. Les puse una tabla en donde están el pH de algunos principios activos óptimo para mantener estable a este principio activo, al medicamento. ¿Cuándo se invalidan los estudios de estabilidad? Cuando al finalizar el tiempo establecido hay una pérdida del más del 5% de principio activo, cuando obviamente hay una alteración en el pH, cuando vemos alguna solución que disminuye, hay una pérdida ahí de los componentes, cuando aumenta la concentración de productos de degradación, estos se miden, cuando hay un cambio en la apariencia del mismo medicamento y cuando sobrepasa los límites microbiológicos y biológicos, cuando en las pruebas microbiológicas pues hay crecimiento bacteriano, se invalida este estudio de estabilidad y se tienen que tomar las acciones correspondientes para volver a formular este medicamento y volverle a hacer las pruebas para que sea seguro y efectivo una vez que ya salga del laboratorio. Y como conclusión, pues es importante que para evitar todas estas probables reacciones que influencian negativamente en el paciente, debemos de apegarnos a los lineamientos establecidos en las buenas prácticas de fabricación y en las buenas prácticas de almacenamiento y distribución de medicamentos para mantener la estabilidad durante todos los eslabones de la cadena productiva. Y esto también lo debemos de considerar una vez que nosotros ya adquirimos nuestro medicamento en la farmacia, pues apegarnos a las condiciones que muchas veces vienen señaladas en la cajita, o bien pues nosotros de antemano sabemos por sentido común que debemos de mantener los medicamentos lejos de humedad, lejos de los espacios donde hay mayor humedad, que es el baño,
y también donde exista la temperatura más elevada, que en este caso en el hogar es la cocina. Tener nuestros medicamentos en un lugar, en el lugar más fresco de la casa y menos húmedo y lejos del alcance de los niños. En la formulación magistral, pues sí se hacen algunas pruebas también para medir estabilidad y aquí las microbiológicas no aplican porque como es una forma, es un medicamento, mejor dicho, que se prepara solamente para un mes, pues es muy difícil que haya crecimiento o que haya algún riesgo de crecimiento bacteriano. Entonces, de cualquier manera, pues sí se tienen que hacer algunas pruebas y las hacemos. Se mide el pH y también estamos monitoreando el agua con la que se elabora para que también no vaya a haber algún problema o alguna situación que pueda poner en riesgo al paciente.